Hey, soy Jack Lyon y bienvenidos al curso de diseño de base de datos. Hoy en el episodio número 13 vamos a tocar el tema de la tercera forma normal. Bien, como de costumbre, una tabla para que ingrese a una tercera forma normal obviamente tiene que estar en segunda forma normal, eso es evidente. Además debemos determinar las columnas que solo son dependientes de otra columna no clave y además debemos crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no clave de la cual son dependientes. Yo sé que esto suena chino y por eso es mejor aplicarlo mediante pequeños ejemplos que nos ayudan un poco a entender este concepto. Okay. Vamos a hablar sobre la dependencia transitiva. Como vimos en la segunda forma normal, acá podemos ver que C y D dependen simplemente de A, ¿ok? Pero también podemos encontrar la siguiente relación, que el elemento B depende simplemente de C y D. Ok, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que A también depende de B y que de B depende de A, ¿ok? Esto suele pasar. Como podemos ver acá, hay esta dependencia debidamente a que tengo los elementos C y D como dependientes y que también dependen de otro elemento. A esto puede sonar algo confuso, pero ahora mismo vamos a hallar la solución concreta a este ejemplo. La tercera forma normal nos dice que tenemos que eliminar cualquier columna no clave, o sea, que no dependan de la llave primaria o no sean llave primaria, que sean dependientes de otra columna no clave. Algo que vimos en la segunda forma normal. Vimos que hay elementos que dependen de la llave primaria, eso está bien, pero hay elementos que no dependen de la llave primaria, sino de una columna que no es llave primaria. Ok, bien, sobre este punto vamos a hacer el siguiente ejemplo. Te va a representar precisamente una tabla donde vamos a tener los atributos que serían A, B, C, D y E. Ok, los atributos obviamente de una tabla. Y acá vamos a hacer la relación que vimos en la segunda forma normal, ok, donde C básicamente depende de A y B y los elementos D y E dependen de C. Algo diferente, ok, acá vemos en la relación que tiene el elemento C con A, B, podemos encontrar que los elementos A y B son llaves primarias, ok, y el elemento C es una columna que depende de estas dos llaves. Ok, y bien, ¿y qué pasa con la otra relación? Que los elementos D y E, estas columnas, dependen de la columna C. A este elemento simplemente vamos a conocer como dependencia. ¿Qué podemos hacer cuando hay un elemento que dependen otras columnas pero no es llave primaria? Lo que podemos hacer es dividirlos en dos tablas. En la primera vamos a tener la relación tabla B, por ponerle un nombre, los atributos C, D y E, y en la segunda la tabla A, donde vamos a encontrar los atributos A, B y C. Bien, ahora sí vamos a pasar a un ejemplo ya con tablas. Acá tenemos una super tabla, obviamente está en segunda forma normal, y para que entendamos el ejemplo anterior lo vamos a dividir también por letras. Okay, y ahora nuevamente entra la lógica del estudiante donde debemos determinar qué elementos o qué columnas dependen de otra columna o de la llave primaria, que en este caso es el código del cliente. Okay, entonces podemos ver que los elementos B, C, D y E, que es nombre, apellido, saldo y código de producto, dependen del código de cliente. Okay, si haces un análisis en profundidad vamos a ver que eso es verdad, que el código de cliente tienen como elementos que dependen de esa llave, nombre, apellido, saldo y código de producto. Pero también vamos a encontrar otro tipo de relación, ¿ok? En este caso está bien porque dependen de la llave primaria. Pero en este caso también podemos ver que el nombre del producto y la marca son elementos que dependen simplemente de la columna código de producto. Entonces con esto podemos ver que estamos en una tercera forma normal. Vemos que código de producto evidentemente no es la llave primaria de esta tabla, sino que código de cliente toma ese papel, pero código de producto es una columna más dentro de esta tabla, pero vemos que hay elementos que dependen precisamente de esta columna.
Y recordemos que este tipo de definición le llamamos como dependencia transitiva. Ahora lo que tenemos que hacer es dividirlos en dos tablas. En una tabla vamos a encontrar los elementos B, C, D y E que dependen y simplemente de la llave primaria, que es código cliente, representado acá con la letra A. Y vamos a ver el nombre de producto y marca, que son F y G, dependen de código de producto, que acá vemos como ejemplo representados con la letra E. Ok, entonces simplemente lo dividimos en dos tablas. Aquí vemos la primera relación. Ok. Y acá la segunda relación. Perfecto, entonces vamos a tener acá dos nuevas tablas de la tremenda tabla que estaba en segunda forma normal. Ok, y con eso finalizaría la elaboración de información dentro de una base de datos. Recordemos que básicamente para que una tabla o una base de datos se encuentre bien organizada y que los datos los tengamos rápidamente almacenados para poder distribuirlos como nosotros veamos conveniente, debemos llegar a la tercera forma normal. Y ya ingresar a la cuarta y la quinta es para datos especiales. Eso es como dato de referencia. Casi en un 80% siempre hasta la tercera forma normal va a ser la solución a cualquier base de datos. Y bien, ya en este punto ya puedes plasmar tus ideas, tu modo de pensar de una tabla ya en cualquier tipo de manejador de base de datos, como de costumbre puede ser MySQL. Ya puedes hacerlo, pero la parte evidente de construir una base de datos es hasta este punto: saber diferenciar, elaborar tablas, construir elementos, dividirlos y trabajar con temas de normalización. Eso ayuda bastante para que tu tabla o tu base de datos sea sólida y no tengas ningún problema. Lo único diferente es que cuando ya lo plasmamos en código, ya sea en MySQL, lo único que vamos a hacer es traer estos conocimientos a un ordenador y llamarlos de manera digital. Pero la lógica, la manera de elaborar una base de datos parte principalmente en este curso. El saber construir, cómo se trabajan los elementos, cómo se crean las tablas, qué elementos son llaves primarias, qué elementos son llaves foráneas, lo debemos hacer en este punto. Y creo que es la parte más complicada. La parte de codificación es muy simple y seguramente ya puedes tomar el curso de MySQL que ya está disponible en nuestro canal. Ok, y bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio del curso de diseño de base de datos, o también ya a partir de este punto ya puedes comenzar con el curso de MySQL.